Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este video donde continuamos con el estudio de los ciclos de potencia de gas. Esto en el área de termodinámica, trayendo nuevamente un ejercicio sobre el ciclo Otto. Primeramente explicaré el funcionamiento del ciclo real y posteriormente explicaré el ciclo idealizado. Esto para su análisis termodinámico. Y finalmente resolveré un ejercicio. Sin más que agregar, comencemos con el video. El ciclo Otto se lleva a cabo dentro de los cilindros del motor y para su análisis se selecciona únicamente un cilindro. El pistón tiene un movimiento rectilíneo, hacia arriba y hacia abajo, donde el punto más alto que alcanza se le llama punto muerto superior. Vale la pena recordar que en este punto se tiene alta presión y alta temperatura, así como el volumen mínimo dentro del cilindro durante el ciclo. Ahora, al punto más bajo que alcanza el pistón se le conoce como punto muerto inferior. Aquí se tiene baja presión y baja temperatura respecto al punto muerto superior, pero en este punto se tiene el volumen máximo dentro del cilindro durante el ciclo. Al desplazamiento del punto muerto inferior al superior o viceversa, se le conoce como la carrera del pistón. El ciclo Otto real consta de 4 tiempos. Describámoslos a continuación. Comenzamos con el pistón en el punto muerto inferior y el cilindro lleno de la mezcla aire-combustible. El pistón comienza a subir hasta alcanzar el punto muerto superior, llevándose a cabo la etapa de compresión, elevando la presión y la temperatura de la mezcla. Una vez en el punto muerto superior, se produce la chispa generada por la bujía, llevándose a cabo la etapa de explosión. Posteriormente, el pistón baja, debido a la fuerza producida por la explosión, al mismo tiempo que la válvula de escape abre, llevándose a cabo precisamente la etapa o el tiempo de escape. Aquí los gases resultantes de la combustión salen al exterior, sin antes pasar por los componentes del sistema de escape. En esta etapa, el pistón regresa al punto muerto inferior. Una vez liberados los gases de escape, el pistón vuelve a subir, al mismo tiempo que la válvula de admisión abre, permitiendo el ingreso de la mezcla aire-combustible, realizando así el tiempo de admisión, listo para llevar a cabo nuevamente la compresión y repetir el ciclo. Ahora bien, para el análisis termodinámico que nos interesa, se realizan las siguientes idealizaciones al ciclo. Los 4 tiempos se reemplazan por 4 procesos o etapas, considerando al cilindro como un sistema cerrado, eliminando el actuar de las válvulas y la bujía. Además, la mezcla aire-combustible se elimina, considerando que dentro del cilindro solo hay aire, que podemos tratar como un gas ideal. Bien, este ciclo comienza con el proceso 1-2, denominado como la compresión, que se lleva a cabo de manera reversible o isentrópica, llevando al pistón del punto muerto inferior al superior, elevando la presión y disminuyendo el volumen, como se puede apreciar en el diagrama presión contra volumen del ciclo. Una vez en el punto muerto superior, se considera una adición de calor a volumen constante, elevando la presión y la temperatura. Luego, el pistón regresa al punto muerto inferior, llevándose a cabo el proceso 3-4, denominado como expansión a entropía constante, disminuyendo la presión y elevando la temperatura. Finalmente, una vez en el punto muerto inferior, se lleva a cabo un rechazo de calor a volumen constante, cerrando el ciclo, listo para repetirse. Ahora que hemos descrito el ciclo Otto real e ideal, pasemos con la solución de un ejercicio de aplicación en la siguiente página. El ejercicio dice lo siguiente: un ciclo Otto ideal tiene una relación de compresión de 7. Al principio del proceso de compresión, la presión 1 es igual a 90 kilopascales, la temperatura 1 es igual a 27 grados centígrados y el volumen 1 es igual a 0.004 metros cúbicos. La temperatura máxima del ciclo es 1127 grados centígrados. Para cada repetición del ciclo, calcule el rechazo de calor y la producción de trabajo neto. También calcule la eficiencia térmica y la presión media efectiva para este ciclo. Use calores específicos constantes a temperatura ambiente. Bien, lo primero que haremos es dibujar el diagrama presión contra volumen, ya que aquí podemos ubicar las 4 etapas o procesos que tiene el ciclo, escritas en la parte inferior. Bien, antes de comenzar con la solución, cabe destacar que trabajaremos con el método aproximado para gases ideales, o sea, tomando calores específicos constantes a temperatura ambiente, tal como lo indica el texto, y recordar que consideramos que dentro del ciclo solo hay aire, por lo cual es nuestro fluido de trabajo. Una vez dicho esto, pasemos con la solución. Lo primero que se nos pide es calcular el rechazo de calor. Este se puede obtener realizando un balance de energía al proceso 4-1. Tomando el cilindro como un sistema cerrado, tenemos que el rechazo de calor por unidad de masa es igual al CV del aire por la temperatura 4 menos la temperatura 1. Nótese que el calor por unidad de masa lo escribimos con letra minúscula, y lo que se nos pide es el rechazo de calor solo en unidades de energía, por lo que debemos multiplicar el calor específico por la masa de aire en el cilindro, pero esto lo veremos después. Por ahora nos enfocamos en calcular el rechazo de calor por unidad de masa. Nosotros conocemos el CV del aire, ya que lo podemos obtener de tablas, y el texto proporciona la temperatura 1, así que debemos obtener la temperatura 4. Para esto, nos ubicamos en el proceso 3-4,
que es la expansión a entropía constante. Como datos conocidos, tenemos que la temperatura 3, que es la más alta del ciclo, es igual a 1127 grados centígrados o 1400 Kelvin. Ahora, por ser un proceso a entropía constante, podemos usar la siguiente relación isentrópica para gases ideales del método aproximado. Aquí tenemos que la temperatura 3 sobre la temperatura 4 es igual al volumen 4 sobre el volumen 3 a la K-1, donde K es la relación de calores específicos del aire, que podemos obtener de tabla. Bien, aquí es importante mencionar el siguiente concepto, la relación de compresión, que se representa por una R minúscula. Esta es igual al volumen máximo entre el volumen mínimo dentro del ciclo. Esto es igual al volumen 1 entre el volumen 2, o volumen 4 entre volumen 3 ya aplicado al ciclo. Y nosotros tenemos en la ecuación volumen 4 entre volumen 3, por lo que despejando a la temperatura 4, ya que es la que deseamos obtener, tenemos que es igual a la temperatura 3 sobre R o la relación de compresión al exponente K-1. Ahora sí, de la tabla A2 del libro, tomamos los valores de K y CV para el aire, esto a 300 Kelvin o temperatura ambiente. Ahora, sustituimos los datos en la ecuación para calcular T4 como se muestra. Resolviendo, tenemos que la temperatura 4 es igual a 642.82 Kelvin. Con esto ya podemos calcular el calor específico de salida. Sustituimos los datos como se muestra y resolviendo, tenemos que es igual a 246.14 kJ sobre kilogramo. Recordemos que esta es la cantidad de calor rechazada por el ciclo por unidad de masa, por lo que debemos calcular la masa de aire dentro del ciclo y multiplicarla por esta cantidad de calor, para así obtener el rechazo de calor neto. Veámoslo en la siguiente página. Bien, obtendremos la masa de aire a partir del volumen 1 que nos proporciona el texto y usando el concepto de volumen específico, que es la cantidad de volumen por unidad de masa dentro del ciclo. Y para esto recordamos la ecuación del gas ideal. Tenemos que presión por volumen específico es igual a la constante R del gas o del aire por la temperatura, donde la constante R la tomamos con el siguiente valor y las unidades adecuadas. Ahora expresamos el volumen específico como volumen entre masa. Despejamos a la masa y usamos las propiedades del punto 1 del ciclo como se muestra. Sustituimos los datos conocidos y resolviendo, tenemos que la masa de aire dentro del ciclo es igual a 0.004181 kilogramos. Con esto, ya podemos calcular el rechazo neto de calor del ciclo. Sustituimos los datos como indica la ecuación y resolviendo, tenemos que dicho calor es igual a 1.029 kJ. Ahora, se nos pide calcular el trabajo neto entregado por el ciclo. Recordemos que este se puede calcular como la diferencia del calor de entrada y salida del ciclo, por lo que esto se resume a calcular el calor de entrada. Como pueden ver, la adición de calor se lleva a cabo en el proceso 2-3 a volumen constante, por lo que la cantidad de calor de entrada se puede calcular como la masa de aire por el CV, ya que es un proceso a volumen constante, esto por la diferencia de las temperaturas 3 y 2, esto como consecuencia de realizar un balance de energía al proceso 2-3. Nosotros conocemos la masa, el CV y la temperatura 3, por lo que todo esto se resume a calcular la temperatura 2 del ciclo, y para esto nos ubicamos en el proceso 1-2, que es la expansión a entropía constante, por lo que nuevamente podemos hacer uso de la siguiente relación isentrópica, la cual nos dice que la temperatura 1 sobre la temperatura 2 es igual al volumen 1 sobre el volumen 2 al exponente K-1. Aquí deben recordar que volumen 1 sobre volumen 2 es igual a la relación de compresión R, por lo que despejando la temperatura 2 tenemos que es igual a la temperatura 1 por R a la K-1. Sustituimos los datos y resolviendo tenemos que la temperatura 2 es igual a 653.372 Kelvin. Ahora, pasemos a calcular la adición de calor en la siguiente página. Acá reemplazamos los datos necesarios para calcular la adición de calor como se muestra. Resolviendo, tenemos que es igual a 2.24 kJ. Ahora ya podemos calcular el trabajo neto entregado por el ciclo. Sustituimos ambos valores de calor como se muestra. Y resolviendo, tenemos que la cantidad de trabajo neto entregado por el ciclo es igual a 1.211 kJ. Ahora, se nos pide calcular la eficiencia térmica del ciclo, la cual fundamentalmente es igual al trabajo neto entre el calor de entrada. Sustituimos dichos valores. Resolviendo, tenemos que la eficiencia térmica del ciclo es igual a 0.541 o 54.1%. Por último, debemos calcular la presión media efectiva del ciclo, que se puede obtener con la siguiente ecuación. Ahora recordemos que el volumen máximo y mínimo es igual al volumen 1 y 2 respectivamente. Ahora recordando el concepto de la relación de compresión, podemos expresar al volumen 2 como volumen 1 sobre R. Ahora, sustituimos esto en la ecuación de la presión media efectiva como se muestra. Después factorizamos al volumen 1 para finalmente obtener la siguiente ecuación.
Sustituimos los datos y resolviendo, tenemos que la presión media efectiva del ciclo es igual a 353.208 kilopascales. Y con esto, damos por concluido este ejercicio y este video. Si fue de tu ayuda y agrado, no olvides compartirlo y suscribirte para más contenido. Nos vemos en un próximo video.